Muy bien, vamos a continuar nuestras exposiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a completar nuestra exposición siguiendo el orden de las ideas del Papa Pío XII sobre la psicología y especialmente el psicoanálisis en su discurso, que hemos considerado ya en diversos puntos. Hemos visto cómo la extraversión es fuente de disgregación psíquica y por tanto de desorden, de enfermedad. Eso es muy importante que se considere adecuadamente en nuestra época porque estamos sacando las conclusiones últimas de la actitud propia de la filosofía moderna que considera la realidad desde afuera. El nominalismo consiste justamente en esto, en no entrar en la esencia de las cosas. Y cuando no se entra en la profundidad, en la esencia de las cosas, todo es exterior y todo se transforma en acción, en transformación del mundo externo. La mente humana se puede configurar también de esta manera. El marxismo y la misma psicología freudiana han preparado el clima cultural de nuestra época para ser configurado según esta actitud. La mayoría de las corrientes de la psicología contemporánea tienen también esta matriz filosófica y por tanto sus métodos están signados por esta extraversión, que a veces se manifiesta como liberación, como superación de la represión, etc. En este sentido veíamos cómo algunos aspectos del marxismo se conectan con la actitud fundamental de la psicología freudiana. Esto lo hemos conectado también con algunas posiciones filosóficas y teológicas que no comprenden bien el valor del amor respecto de sí mismo, que es más que la amistad. La caridad respecto de sí es todavía más radical que la caridad respecto del prójimo. Y por eso las concepciones que indican la realización de la vida en una especie de vaciamiento para donarse al otro pueden ser peligrosas desde el punto de vista psíquico, porque consisten finalmente en una despersonalización que es contraria a la naturaleza humana y también a la gracia y a la caridad que finalmente tienden a la perfección de la persona en la comunidad y en la sociedad. De ciertas explicaciones psicológicas, dice el Papa Pío XII, se desprende la tesis de que la extraversión incondicional del yo constituye la ley fundamental del altruismo congénito y de sus dinamismos. Además de las razones filosóficas que he expuesto, hay también razones teológicas fundadas sobre la concepción protestante. Recordemos el famoso libro de Anders Nygren que distingue entre eros y ágape, como si el eros fuese
fuese un amor egoísta y el ágape un amor altruista que consiste en la donación al otro y el vaciamiento de sí. La encíclica del Papa Benedicto XVI sobre la caridad explica bien este punto, como finalmente el amor, que es la caridad, es uno y produce el perfeccionamiento de la persona, no la destrucción de la persona, según estas concepciones basadas sobre la filosofía moderna y sobre el protestantismo. Esto es un error lógico, psicológico y ético. Existe una defensa, una estima, un amor y un servicio a sí mismo, no solamente justificados, sino también exigidos por la psicología y la moral. Esto es de evidencia natural y además una lección de la fe cristiana, como enseña Santo Tomás. El Señor ha enseñado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo propone, pues, como regla del amor al prójimo, la caridad para consigo mismo, no lo contrario. La psicología aplicada despreciaría esta realidad si ella calificara toda consideración del yo de inhibición psíquica, error, retroceso a un estado de desarrollo anterior, bajo pretexto de que se opone al altruismo natural del psiquismo. Esto es correspondiente a la última etapa del pensamiento freudiano, que distingue entre el yo y el superyo. El superyo correspondería al aspecto moral que está detrás del yo. Entonces, la realización humana sería equivalente a pasar del yo al superyo, o de asimilar el superyo en el yo. Esto en la práctica quiere decir una disolución de la persona. Este aspecto está presente implícitamente en muchas corrientes de la psicología contemporánea, que finalmente destruyen la concepción metafísica de la persona. La persona es siempre el resultado de la interacción de fuerzas, especialmente de fuerzas sociales y también de elementos psíquicos de la misma persona que no tienen un núcleo, un contexto, un fundamento sustancial. Hemos visto cómo sin metafísica no puede haber verdadera psicología. El punto de vista de práctica psicoterapéutica que señalamos toca un interés esencial de la sociedad: la salvaguardia de los secretos que la utilización del psicoanálisis pone en peligro. No está del todo excluido que un hecho o unos conocimientos secretos y replegados en el subconsciente provoquen serios conflictos psíquicos. Si el psicoanálisis descubre la causa de tal perturbación, él querrá, según su principio, evocar totalmente ese inconsciente para hacerlo consciente y suprimir el obstáculo. Pero hay secretos que es absolutamente necesario callar, incluso al médico, aun a pesar de graves inconvenientes personales. El secreto de la confesión no permite ser revelado. Se excluye igualmente que el secreto profesional sea comunicado a otro, incluso al médico. Dígase lo mismo de otros secretos. Se apela al principio causa proportionate gravi licet uni viro prudenti et secreti tenaci secretum manifestare. Por causa proporcionada, grave, es lícito manifestar a un varón prudente y que sepa guardar el secreto, lo que es secreto. El principio es exacto dentro de restringidos límites para algunas clases de secreto. No conviene utilizarlo sin discreción en la práctica psicoanalítica. Aquí simplemente
sin una gran elaboración filosófica y teológica, el Papa manifiesta una verdad moral elemental, que el secreto no se debe manifestar, y esto corre también para el psicólogo, o sea, hay secretos que no se pueden manifestar al psicólogo. Ahora, además del aspecto inmediatamente moral, aquí hay verdades más profundas encerradas. Es decir, está implícita en esta consideración, aunque no está plenamente desarrollado, que el psicoanálisis no logra alcanzar el núcleo verdadero de la persona. Es decir, que la manifestación de ciertos secretos, además de ser contraria a las leyes que surgen de la naturaleza humana social del hombre, puede ser contraria también a la misma naturaleza individual, personal, del interesado. ¿Por qué? Porque el método psicoanalítico toca por naturaleza aspectos externos que no son espirituales. Simplemente porque el psicoanálisis no considera la vida espiritual. Para el psicoanálisis no hay espiritualidad, no hay... Y en la aplicación corriente del método psicoanalítico por parte de personas que no son materialistas, de psicólogos eventualmente cristianos, hay una separación. Esa tríada habitualmente citada de cuerpo, alma y espíritu permite esta separación artificial entre alma y espíritu, como si el alma no tuviese que ver con el espíritu. En realidad no hay una distinción entre alma y espíritu. El alma es el espíritu desde el punto de vista de la naturaleza. El alma es el espíritu. No hay un espíritu separado del alma. Lo que dice San Pablo y lo que a veces se asimila en la patrística, hay que entenderlo de una manera operativa, es decir, a veces el hombre opera según sus potencias corporales, a veces el hombre opera según el alma que informa el cuerpo, este es el hombre psíquico animal, como dice San Pablo, y a veces el hombre opera dirigido hacia Dios. Y entonces es un hombre espiritual, especialmente cuando está movido por el Espíritu Santo. Pero la persona es una. Y muy especialmente en psicología, cuando se considera a la persona particular, hay que captar su unidad, su totalidad, como dijo el Papa Pío XII en las presentaciones, en las observaciones anteriores del texto. Hay que captar la unidad. Y esto vale muy especialmente para la unidad entre alma y espíritu. Y por eso en el método psicoanalítico aplicado como práctica psicoterapéutica, eventualmente, es necesario que no se manifieste todo. Que no se manifieste todo porque el interés estructural principal del psicoanálisis haría que se ponga en peligro el fundamento mismo de la vida espiritual de la persona, en cuanto violaría la conciencia, porque implícitamente este método psicoanalítico pone la parte principal de la vida psíquica en el desarrollo de estos dinamismos, mecanismos, especialmente inconscientes, de los cuales hemos hablado para hacerlos conscientes. Y esos mecanismos, como hemos visto, consisten en las expresiones y represiones, inhibiciones de la libido, y finalmente en la lucha, en el conflicto de la persona contra el Padre, contra Dios. Entonces,
hacer consciente todo esto no solo es inútil, sino que es dañino, porque no le sirve efectivamente a la persona para su progreso y para su curación, para su sanación, porque ese es justamente el problema que hay que superar, y cuanto más se lo olvide, tanto más se lo supera. Cuanto más se lo olvide, tanto más se lo supera. En efecto, las leyes profundas de la evolución de la vida espiritual humana, que son las manifestadas en el Evangelio, consisten siempre en un desprendimiento, en un desapego, en una separación. Y esto abarca también los fenómenos de la vida psíquica. Los grandes autores de la vida espiritual, que son los grandes psicólogos espirituales o los grandes psicólogos neumáticos, como dice Arintero, especialmente San Juan de la Cruz, que es el gran doctor de la vida psíquica espiritual, manifiestan justamente este punto. O sea, la salud mental y espiritual consiste en desapegarse de las ideas y de los recuerdos. Hay una purificación de la memoria. La purificación de la memoria, de la cual habla San Juan de la Cruz, es un vaciamiento de la memoria, no una evocación de los recuerdos para hacerlos más vívidos, para hacerlos más nítidos, más presentes. Es justamente lo contrario lo que hace falta en la evolución de la vida espiritual humana en cuanto humana. Recordemos ya el orden natural. Aristóteles dice en el libro de Ánima, en su psicología, que el intelecto humano es como la famosa tabula rasa, es decir, como una tablilla o como un papel en el cual no hay escrito nada. Entonces, si uno configura la mente humana según ciertos recuerdos, según ciertas estructuras, aunque supuestamente correspondan a las leyes fundamentales del psiquismo humano, que son las que se descubren analizando los mecanismos, que son los mismos para todos, entonces impide el verdadero crecimiento de la inteligencia, que es su perfeccionamiento, su plenitud. O sea, si uno determina la inteligencia por medio de conocimientos fijos, impide que sea planificada por una realidad superior, más intensa, más perfecta, más plena. Y esto es válido sobre todo en el orden espiritual. El progreso espiritual es correspondiente a una liberación de todos esos contenidos determinados. Por eso los autores espirituales, especialmente San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo y también en la Noche Oscura, explican cómo debe ser la purificación del espíritu y no solamente de la sensibilidad. Ya en la sensibilidad hay que eliminar los apegos sensibles. ¿Qué quiere decir? El deseo desordenado de los conocimientos sensibles. En el orden espiritual hay que liberarse del deseo desordenado de los conocimientos sensibles, de la presencia de esos conocimientos en cuanto constituyen los hábitos fundamentales de la mente, y también hay que liberarse del apego a los bienes naturales e incluso sobrenaturales en cuanto no son el mismo Dios. Entonces, el proceso psicoanalítico es de alguna manera inverso al verdadero progreso espiritual, porque es como hacer funcionar el espíritu hacia atrás, es decir, hacia los recuerdos, hacia la memoria. En vez de purificar la memoria, hay que llenar la memoria. Como si
en esos recuerdos estuviese lo esencial de la vida de la persona, que debe ser manifestado, que debe ser consciente, etc. Entonces, detrás de la observación del Papa Pío XII respecto del secreto, entendido en una manera inmediata, elemental, hay algo más profundo. Y es que este tipo de metodología psicológica es exterior, es parcial, y en cuanto pretende aplicarse a la totalidad del desarrollo personal, produce una deformación, produce una distorsión. Respecto a la moralidad y al bien común, en primer lugar, nunca se ponderará bastante el principio de la discreción en la utilización del psicoanálisis. Se trata evidentemente, ante todo, no ya de la discreción del psicoanalista, sino de la del paciente, el cual muchas veces no tiene en modo alguno el derecho a disponer de sus secretos. En nuestra época esto también es muy actual, porque si antes el recurso a la psicoterapia era algo que se mantenía secreto y escondido, y ahora es algo público en cierta manera, y en ciertos ambientes culturales es algo de lo cual enorgullecerse, es como un motivo de presunción, porque se entiende que aquí está el verdadero progreso humano, entonces se lo hace público, se lo manifiesta, etc. La Iglesia en este punto ha legislado de manera muy sabia, muy práctica, en los últimos tiempos, dada la utilización masiva de las técnicas psicológicas en el campo de la vida religiosa. La Congregación para la Educación Católica emanó unas normas según las cuales nadie puede ser obligado a la terapia psicológica ni a un psicodiagnóstico, y para que acceda debe hacerlo libremente. Y si accede, el psicólogo no puede comunicar a los superiores, por ejemplo, o al obispo, el resultado del análisis psicológico, salvo que el interesado lo permita por escrito, no solamente oralmente, porque en la oralidad se presta muchas manipulaciones, deformaciones. Es algo por escrito. Un obispo no puede obligar a un sacerdote a ir a una terapia psicológica, y tampoco a que se manifieste el resultado de un análisis, de un psicodiagnóstico, etc. Lo mismo en la vida religiosa, en el seminario, etc. Detrás de esto hay una profunda sabiduría. Eventualmente, si hay un problema con un religioso, con un seminarista, con un sacerdote, se interviene por otros canales que son suficientes para conocer adecuadamente la situación de la persona, pero no por este canal. Este canal efectivamente corresponde al fuero interno, más aún, no solamente al fuero interno, al fuero de la conciencia, que es distinto al fuero interno. Porque el fuero interno es todavía eclesial, canónico, tiene una relevancia que eventualmente se puede hacer pública, en cambio el fuero de la conciencia es absolutamente personal. Y el análisis psicológico y la psicoterapia corresponden propiamente al fuero interno, al fuero de la conciencia, porque se refieren a la unidad del hombre, a la totalidad de la persona. Pensemos en el caso simple que ya hemos aludido. Muchas veces la causa de las perturbaciones psíquicas son los pecados, por ejemplo, un aborto, la homosexualidad, etc. Y eso no se puede manifestar de ninguna manera. Nadie puede obligar a otro a manifestar un pecado. Entonces, conocer a una persona a través de este canal
sería invadir lo más íntimo de la vida de la persona. De hecho, en la vida de la Iglesia hay mucha manipulación en este sentido. Pensemos en las congregaciones religiosas donde se usa la psicología como una especie de arma para someter a los díscolos. O sea, los que no participan de la mentalidad o a veces de la ideología del superior. Entonces, es una especie de método soviético o sea, cuando en la Unión Soviética había disidentes, declaraban que estaban enfermos psíquicamente y los internaban en una clínica, o si no los mandaban a Siberia. Bueno, hoy la clínica y la Siberia es la psicología y la psicoterapia. Entonces, en una congregación o en una diócesis o en un ambiente, cuando se quiere someter a las personas que no tienen vía de escape, se utiliza este método. Por eso es muy importante apelar a ese documento de la Congregación para la Educación Católica. Está firmado por el cardenal Grozolewski, que era un jurista. Entonces, los aspectos, al menos los aspectos jurídicos y morales, están bien claros ahí. Por otra parte, en el mismo documento se dice que cuando hace falta el recurso a la psicoterapia, hay que apelar a psicólogos formados de manera católica, que no son los normales. Entonces, si no hay estos psicólogos, no hay que hacer nada. Y si no, hay que formarlos, hay que formar una escuela, hay que hacer una escuela para formarlos antes de apelar a ellos. De cualquier modo, en general, no debería ser normal que en la vida religiosa o en un seminario o en la vida de los sacerdotes se deba apelar a este canal, a este medio, porque si es algo corriente, es algo normal, quiere decir que hay fallas estructurales que son las que hay que corregir antes. Entonces, por este medio no se reforman las fallas estructurales, que son mucho más profundas, teológicas, filosóficas, espirituales, no se reforman por este camino. Más bien se acrecientan las dificultades. Entonces, es un atajo inconveniente, irracional, considerando el conjunto de la situación eclesial. Veamos el último punto que debe considerar una verdadera psicología cristiana, según el Papa. El hombre como unidad trascendente en tendencia hacia Dios. Eso está implícito en el aspecto metafísico que ha señalado antes. Todo el ser creado está en dependencia directa de su causa, de la realidad divina de la cual procede. Y muy especialmente la realidad personal y sobre todo la realidad personal humana, que es la que tenemos cerca, hay que considerarla en esta unidad trascendente. En primer lugar, la investigación científica atrae la atención hacia un dinamismo que, radicado en las profundidades del psiquismo, empujaría al hombre hacia lo infinito que lo supera, no haciéndoselo conocer, sino por una gravitación ascendente derivada directamente del sustrato ontológico. Se ve en ese dinamismo una fuerza independiente, la más fundamental y la más elemental del alma, un impulso afectivo que conduce inmediatamente a Dios, como la flor que espontáneamente se abre a la luz y al sol, o como el niño que respira inconscientemente apenas nacido. Bueno, aquí hay un elemento verdadero que algunas corrientes psicológicas, después de Freud sobre todo, han manifestado. Y el mismo Freud, de una manera negativa, en su análisis de la religión,
también da testimonio de ello, aunque negándolo, respecto del verdadero Dios. Pero en otros autores aparece más claramente, por ejemplo en Jung o en Frankl, esta aspiración al infinito. El problema es cómo se entiende esta aspiración. En sentido recto, hay que entenderla como un apetito natural. Hay un apetito natural de ver la causa de las cosas y por tanto un apetito natural de ver a Dios. Es un tema fundamental de la teología y de la filosofía. En Santo Tomás está muy claro, en la cuestión 12 de la primera parte de la Suma, hay un apetito natural. Es decir, un deseo que no es selectivo, quiere decir. Nadie elige esto, sino que se descubre como constitutivo. Está en el fondo del ser. Ahora, ¿cómo se entiende este dinamismo? ¿Por qué se lo denomina dinamismo? Porque simbólicamente indica un movimiento, es decir, una tendencia. Un pasaje de la potencia al acto. El hombre no tiene la plenitud de ese acto divino al cual accede por el conocimiento intelectual. Esto es el fundamento de la religión. ¿Qué es la religión? En sentido estricto, la religión es una parte de la virtud de la justicia. La virtud de la justicia hace dar a cada uno lo suyo. En esta parte de la virtud de la justicia se da a Dios lo que es suyo, es decir, el reconocimiento de su realidad fundamental, suprema, el reconocimiento de que Él es el fin, que es la perfección y que es la causa de la perfección humana. Todo eso se resume en la expresión culto divino. Por la justicia, en la forma de religión, se da culto a Dios. El acto propio del culto de Dios es el sacrificio, en sentido amplio. No el sacrificio como una destrucción de un bien temporal para ofrecerlo a Dios, cosa que aparece en distintas religiones, sino el sacrificio en el sentido más racional y espiritual del término, es decir, ofrecer algo a Dios, hacer algo sagrado, sacrum facere, hacer algo sagrado. Lo propio de la religión de Cristo es el sacrificio espiritual y perfecto, como decimos en el canon de la misa, primero, el canon romano, o en latín, un sacrificio razonable. Un sacrificio razonable. Es una expresión muy profunda que está en el canon de la misa que indica la diferencia respecto de los sacrificios de las religiones paganas, de los sacrificios del Antiguo Testamento, que son externos. Es el ofrecimiento de un bien material, a veces hasta de la vida humana, Dios, sacrificio teantrópico, como dice Freud. El sacrificio verdadero es un sacrificio espiritual o un sacrificio racional y perfecto. Ese es el acto más perfecto de la justicia que está informada por la caridad, que está perfeccionada por la caridad. Y es, por excelencia, el acto de Cristo que nosotros actualizamos en la Eucaristía. Ahora, ¿cómo se accede a esta realidad religiosa fundamental, que tiene su fundamento en el apetito natural, metafísico, de ver a Dios, de ver la causa de las cosas, de entender por qué existe todo?
que no es otra cosa que entender a Dios. Ahora, entender a Dios en el orden natural es imposible, solo es posible con la gracia. Es un apetito natural que tiene su plenitud solo en el orden sobrenatural de la gracia. Esta afirmación nos lleva enseguida a una observación. Si se declara que ese dinamismo se encuentra en el origen de todas las religiones y que significa el elemento común a todas ellas, nosotros sabemos, por otra parte, que las religiones, el conocimiento natural y sobrenatural de Dios y de su culto, no proceden del inconsciente o del subconsciente, ni de un impulso afectivo, sino del conocimiento claro y cierto de Dios por medio de su revelación natural y positiva. Esta es la doctrina y la fe de la Iglesia desde la palabra de Dios en el libro de la sabiduría y en la epístola a los romanos hasta la encíclica Pascendi Dominici Gregis de nuestro predecesor, el beato Pío X. Aquí el Papa apela a la autoridad de Pío X para confrontar el modernismo. El modernismo es la suma de todas las herejías, como dice Pío X, y se entrevé en el análisis psicológico de la religión una actitud modernista. Si eso estaba presente en la época de Pío XII, está mucho más presente en nuestra época, porque esta conexión se ha hecho explícita. Se ha hecho explícita e incluso se ha vuelto una concepción católica, de hecho, difundida, que no corresponde a la revelación y al magisterio. Es decir, que hay un fondo religioso que es equivalente en todos y que se puede descubrir por un análisis psicológico y que una verdadera psicología y una pastoral basada sobre una verdadera psicología, o como decía anteriormente el texto, sobre una ética personalista, debería respetar. Entonces, se debería respetar el camino de cada uno, o sea que cada uno es religioso a su manera. Y es religioso, y cada comunidad es religiosa a su manera. Es decir, que el pluralismo religioso corresponde a la voluntad divina, finalmente, o sea que Dios quiere este pluralismo religioso. Y que la psicología no puede ir más allá de la constatación de esta diversidad de caminos interiores y exteriores para la realización del apetito fundamental de ver a Dios y para la expresión de la religión, de la virtud de la religión, que es ya una virtud natural, o sea que es constitutiva del verdadero perfeccionamiento humano ya en el orden natural. Entonces, aquí hay un punto muy importante que debe ser clarificado teológicamente. No hay una manera psicológica de entender bien esto, sin la iluminación de la revelación divina, que está citada aquí, de la revelación positiva de Dios. Positiva quiere decir no la revelación que está en el universo, simplemente en la creación, o la revelación que está implícita en el análisis de la estructura humana interior, sino en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el mensaje de Cristo. O sea, el verdadero psicólogo cristiano debe apelar a la revelación para entender la estructura verdadera religiosa de cada persona, desde el ateo hasta el verdadero santo. Para entender esto hay que apelar a la religión positiva, revelada.
Ahora, como dice el Concilio Vaticano II en la Dignitatis Humanae, esta religión positiva, revelada, verdadera, es la que está en la Iglesia Católica. Entonces, un verdadero psicólogo cristiano no puede dejar de lado esta verdad para considerar en profundidad y con orden los dinamismos interiores que dependen de la naturaleza, del pecado y de la gracia. Afirmado esto, queda todavía la cuestión de ese misterioso dinamismo. O sea, esta es la dimensión más profunda de la psicología, de una verdadera psicología, llegar a este misterioso dinamismo. Y aquí la palabra misterio hay que entenderla en el sentido estricto y verdadero. Es decir, es un dinamismo secreto, oculto, escondido, por exceso, es decir, porque manifiesta el origen y la finalidad en una realidad que supera infinitamente la humana. Se podría decir a este propósito lo siguiente: no hace falta en verdad acusar a la psicología de las profundidades si se apodera del contenido del psiquismo religioso. Se esfuerza por analizarlo y reducirlo a sistema científico, aunque esta investigación es nueva y su terminología no se encuentra en el pasado. Recordamos este último punto porque fácilmente se crean equívocos cuando la psicología atribuye un sentido nuevo a expresiones ya en uso. Por ambas partes se necesitará prudencia y reserva para evitar falsas interpretaciones y hacer posible una comprensión recíproca. Pertenece a los métodos de vuestra ciencia el aclarar las cuestiones de la existencia, estructura y modo de obrar de ese dinamismo. Si el resultado se demostrara positivo, no se le debería declarar inconciliable con la razón o con la fe. Eso demostraría solamente que el esse avalio es también, hasta en sus más profundas raíces, un esse ad alium. O sea, el ser desde otro, desde Dios, es también un ser hacia Dios. Y que la expresión de San Agustín, fecisti nos a te, et inquietum est cor nostrum, done requiescat in te, en las confesiones, nos hiciste para ti y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti, encuentra una nueva confirmación hasta en lo más íntimo del ser psíquico. Y si se tratara de un dinamismo que alcanza a todos los hombres, a todos los pueblos y a todas las épocas y a todas las culturas, qué ayuda y cuán apreciable sería para la búsqueda de Dios y su afirmación. O sea, una verdadera psicología debería introducirse en la investigación de este dinamismo. Esa investigación no podría tener inmediatamente la perfección de un sistema formal expreso de verdades filosóficas y teológicas, porque se trata de introducirse en el dinamismo particular de las personas que busca cada una a Dios de un modo diferente por su situación particular. Ahora, eso no quiere decir la particularidad que no haya leyes universales que se puedan descubrir. En este sentido, hace falta una iluminación recíproca, es decir, una complementariedad entre la visión que desciende de lo alto y la que asciende desde el análisis de la vida psíquica. Lo que no se puede es contradecir las verdades racionales y las verdades teológicas que provienen de la revelación. Eso sería contradecir la verdad, incluso en la realidad personal, a la cual se llega por medio del análisis psicológico. Esto es trabajoso y
tiene más importancia en la práctica que en la teoría, porque en la teoría es relativamente sencillo encontrar la conformidad entre las expresiones particulares y la verdad, y la diferencia entre la realización parcial, la realización perfecta y los errores eventuales que están unidos a la realización parcial. El problema es encontrarlo en el camino personal de cada uno, que suele ser muy original. Como dice San Juan de la Cruz, no hay ninguna persona que coincida ni siquiera en la mitad en el camino espiritual del otro. Lo que se da en el orden pleno de la vida espiritual se da también en la fragmentación de la vida psíquica de cada uno, que depende de muchas circunstancias internas y externas, y depende también de las elecciones, de los actos libres. Entonces, la psicología, en este sentido, es también un arte, o sea, una técnica, una operación, sobre todo por medio de la palabra y principalmente por medio de la amistad, para hacer descubrir a cada uno el camino personal, para hacer discernir lo que es auténtico, lo que es verdadero, y separarlo de lo que es engañoso, incluso para el mismo sujeto, y de lo que es falso. Eso es un arte, es una técnica también. Se requiere una capacidad de observación y se requiere también eventualmente una capacidad de intervención propositiva, iluminativa, que finalmente es pedagógica. Así como hay una pedagogía general, como cuando un profesor o un maestro está delante de una clase, también hay una pedagogía particular. O sea, un arte de guiar a cada persona hacia una perfección, una plenitud para liberarse de los errores y adquirir la verdad. Todo esto que está aquí propuesto por el Papa Pío XII necesita una elaboración, una manifestación, una sistematización, un desarrollo científico. Otro aspecto muy importante que está conectado con el hombre como unidad trascendente en tendencia hacia Dios, que es el último punto, es el del sentimiento de culpabilidad, que es un punto muy importante tratado especialmente en el psicoanálisis. O sea, se pretende generalmente eliminar el sentimiento de culpa como algo que produce malestar psíquico. Eliminar el sentimiento de culpa como perturbador. Esto es esencial en el psicoanálisis de Freud. Ahora, el núcleo del psicoanálisis de Freud está en entender la culpa no como algo negativo, sino como algo positivo, y finalmente en ser consciente de la culpa. Ser consciente de la culpa, querer la culpa misma, o sea, realizar la culpa como algo bueno. Eso es el núcleo del psicoanálisis. Y realizar la culpa como algo bueno quiere decir liberarse de todo condicionamiento, principalmente del condicionamiento del Padre y sobre todo del condicionamiento de Dios, que es el Padre, como lo entiende Freud. En este sentido puede ser útil recordar el texto fundamental de Freud sobre Dios y la culpa, que está en Tótem y Tabú.
Tótem y Tabú es un libro de 1912 en la plenitud del pensamiento freudiano. Habían pasado 10 años desde la interpretación de los sueños y pone la base de todo el desarrollo posterior que termina en Moisés y la religión monoteísta y en otros textos donde se expresa el significado de la religión. Aquí Freud quiere explicar muy especialmente el sacrificio de Cristo. Hay como una condensación de la teología trinitaria y de la teología cristológica. Dice Freud, en el mito cristiano, el pecado original del hombre es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Y bien, si Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original, sacrificando su propia vida, nos constriñe a inferir que aquel pecado fue un asesinato. Según la ley del talión, de profunda raigambre en el sentir humano, un asesinato solo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida. El autosacrificio remite a una culpa de sangre. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. Aquí estamos en el centro del psicoanálisis. Podríamos decir que la técnica psicoanalítica es una especie de sacramento de esta realidad y de esta verdad fundamental. O sea, el psicoanálisis está construido intrínsecamente para conducir la mente humana a este núcleo, que está expresado aquí por Freud cuando explica la acción de Cristo. Cristo es el resumen de la humanidad, que corresponde al superhombre de Nietzsche. Es el hombre que se hace Dios y para hacerse Dios reemplaza a Dios, elimina a Dios, mata a Dios, se opone a Dios que es el Padre. El pecado original se entiende desde el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo está entendido a su vez según la concepción antigua, pagana y judía del sacrificio, es decir, según la exterioridad del homicidio, de la destrucción externa de un bien, que en este caso es la humanidad de Cristo, para la reconciliación con Dios. Entonces, ¿cómo interpreta el sacrificio de Cristo? Lo interpreta desde el Antiguo Testamento y desde las religiones paganas, y a su vez el Antiguo Testamento lo reduce a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, según la ley del talión, si Cristo tuvo que morir, quiere decir que el pecado que expió o que reconcilió es el homicidio. ¿Qué homicidio? El homicidio del Padre. Entonces, Cristo reemplaza al Padre porque el Padre molesta a la realización del Hijo. O sea, tener a Dios por encima molesta a la realización del hombre. Por eso el sacrificio de Cristo es la actualización, la realización plena del pecado original. Como dice después, esta es la razón de la excelencia de la religión de Cristo, es decir, que es consciente perfectamente del pecado contra Dios y lo asume como algo bueno y constitutivo. Mientras que la religión judía implica el sentimiento de culpa. Los judíos tienen sentimiento de culpa de haber matado a Dios. Y eso les molesta, les perturba.
Freud era judío y percibía la condición según la cual se sienten los judíos culpables de haber matado a Dios. A pesar de ser judío, para Freud el cristianismo es superior porque es orgulloso, es decir, porque contiene la conciencia de que el homicidio del padre es bueno. Es decir, que la eliminación mental de Dios es algo bueno. El orgullo, la soberbia, es el constitutivo último de la vida humana. Así, en la doctrina cristiana, continúa, la humanidad se confiesa con el menor fingimiento la hazaña culposa del tiempo primordial. Y lo hace porque en la muerte sacrificial de un hijo ha hallado la más generosa expiación de aquella. La reconciliación con el Padre es ahora tanto más radical porque de manera simultánea a ese sacrificio se produce la total renuncia a la mujer, por cuya causa uno se había sublevado contra el Padre. Parece extraño que en este punto de la profundización psicológica de la religión, Freud introduzca a la mujer, que tiene que ver la mujer aquí. Ahora, para Freud es fundamental la renuncia a la mujer, porque la mujer es la motivación inferior en la conducta de la conciencia. En el libro, todo comienza por el homicidio que los hijos hacen del padre para quedarse con las mujeres del padre. Entonces, el motivo de operación de matar al padre, del parricidio, es un motivo inferior. Es decir, es un motivo sensual, es quedarse con las mujeres. Cristo renuncia a la mujer porque Cristo no se casa y los sacerdotes, los ministros de Cristo tampoco se casan. Él piensa en la iglesia latina, que es la que tiene alrededor en Austria. Los sacerdotes no se casan, renuncian a la mujer. Por eso para Freud el amor constitutivo de las sociedades perfectas como la iglesia y el ejército es homosexual. O sea que elimina a la mujer, que significa la sensualidad y la falta de evolución racional. Porque, como ya dijimos, para Freud la mujer no puede ser psicoanalizada más allá de los 30 años porque no tiene capacidad evolutiva por su condicionamiento biológico. Entonces, Cristo renuncia a la mujer, se suicida, realizando de esta manera en sí mismo la total renuncia a la mujer y la total eliminación del padre, no solo interna, sino también externa. Si hay que eliminar al padre y el hijo se identifica con el padre, y esa identificación con el padre lo perturba, es necesaria la eliminación del padre eliminándose a sí mismo. Bueno, naturalmente no hay que encontrarle toda la lógica a este pensamiento porque no la tiene, es una lógica perversa, retorcida, diabólica fundamentalmente, porque para Freud, como ya dijimos, Dios y el demonio son lo mismo. Dios y el demonio son lo mismo y además no existen, son simplemente la proyección de la realidad psíquica. Aquí está analizando la mente humana, es psicología, o mejor psicoanálisis. Porque la expresión psicología en Freud está más bien reducida al ámbito estrictamente experimental, tipo Wundt, etc. Entonces, pero en este punto
La fatalidad psicológica de la ambivalencia reclama sus derechos. En el acto mismo de ofrecer al Padre la mayor expiación posible, el Hijo alcanza también la meta de sus deseos en contra del Padre. Recordemos que para Freud el amor encierra siempre el odio. Entonces, la reconciliación del Hijo con el Padre es también el acto supremo de odio hacia el Padre. Por eso, en la aplicación del método psicoanalítico, que es una especie de sacramento de esta concepción de la relación de Cristo con el Padre, normalmente se produce una alteración de la vida familiar porque hay una separación respecto del padre, respecto de los padres. Es intrínseco al psicoanálisis la búsqueda de esta liberación. O sea, en el fondo se engendra una actitud de odio, que es inseparable de la vida psíquica para Freud. Es constitutiva de la vida psíquica. De esa actitud de odio hay que tomar conciencia. Esto es el corazón del método psicoanalítico. Recordemos que además esta concepción de tomar conciencia del odio está unida con el sacrificio, con una noción determinada de sacrificio. El sacrificio es concebido de manera externa y de manera psíquica. ¿Cuál es la meta de los deseos del Hijo contra el Padre? Él mismo deviene Dios junto al Padre, en verdad en lugar de Él. O sea, Cristo se hace Dios. La religión del Hijo releva a la religión del Padre. La religión del Hijo es el cristianismo, la religión del Padre es el judaísmo. Entonces, el cristianismo sustituye al judaísmo. Ahora, hay un sacramento, un memorial de esta sustitución. El memorial es la Eucaristía o la comunión. Como signo de esta sustitución, el antiguo banquete totémico es reanimado como comunión. En ella la banda de hermanos consume ahora la carne y la sangre del Hijo, y ya no las del Padre. Se santifica por ese consumo y se identifica con aquel. Entonces, en la Eucaristía cristiana, o sea, de la Iglesia Católica, que es la que Freud observaba, se da una especie de sacramento de la banda de hermanos, o sea, de los hermanos que actúan como delincuentes cuando matan al Padre. Entonces, cada Eucaristía es como una representación de ese homicidio, asesinato del Padre. En vez de comer la carne del Padre, como hicieron los hombres primitivos, la carne y la sangre del Padre, se comen la carne y la sangre de Cristo simbólicamente presentes en la Eucaristía. Porque se identifican con Cristo que mata al Padre. En la Eucaristía, para Freud, está el resumen de todas las religiones. Nuestra mirada persigue a lo largo de las épocas la identidad del banquete totémico con el sacrificio del animal, el sacrificio humano teantrópico en la Eucaristía cristiana. Es decir, los pueblos que hacían sacrificios humanos, en el fondo anticipaban la Eucaristía.
Y la Eucaristía es la representación de estos sacrificios humanos, así como de los sacrificios de los animales, de los pueblos paganos, y finalmente el sacrificio primitivo, que es matar al Padre. Y en todas estas ceremonias solemnes discierne el efecto continuado de aquel crimen que tanto agobió a los hombres y del cual, empero, no podían menos que estar tan orgullosos. Es decir, todas las religiones tienen el mismo significado. El mismo significado. Hay que descubrir psicológicamente el significado de todas las religiones. Es finalmente lo que dice aquí el Papa en su carta. Si se pretende que el método psicológico puede analizar hasta su última profundidad el significado de la religión, se termina en esta concepción, que es la que más radicalmente, más crudamente expresa Freud. O sea, todas las religiones tienen el mismo significado, el significado de este sacrificio, que no es otra cosa que el signo de la eliminación de Dios para divinizar al hombre, por medio de la soberbia, del orgullo. Ahora bien, la comunión cristiana es en el fondo una nueva eliminación del Padre. O sea, la Eucaristía es eliminar al Padre. Una repetición del crimen que debía expiarse. La Eucaristía es un crimen, es decir, hacer de nuevo el acto de soberbia de eliminar al Padre y de ponerse en lugar del Padre. Notamos hasta qué punto es acertada la afirmación de Fraser cuando dice que la comunión cristiana absorbió dentro de sí mismo un sacramento que sin duda es más viejo que el cristianismo. Es decir, es el constitutivo último de la humanidad. En este sentido, el psicoanálisis se constituye como una especie de nueva religión que incluye una especie de nuevo orden sacramental. El psicoanálisis es una especie de nuevo sacramento, de nueva Eucaristía, que expresa científicamente el significado último de la Eucaristía que se realiza ritualmente o religiosamente, así como la está analizando aquí Freud. Por eso es tan importante hacer un discernimiento, como indica aquí el Papa Pío XII, muy preciso de las doctrinas psicológicas sobre la religión. Pensemos en un discípulo de Freud como es Jung, Carl Jung. Carl Jung tiene un análisis muy profundo de la religión, pero no es mejor que el de Freud. Es simplemente más profundo, es decir, más espiritual. Manifiesta lo mismo de una manera más espiritual. Y en cierta manera más peligrosa que la de Freud. Por eso es necesario siempre hacer una adecuada crítica, en este caso, de las distintas corrientes psicológicas para manifestar sus fundamentos intrínsecos, sobre todo los más profundos, especialmente cuando estas corrientes psicológicas se manifiestan, se presentan como psicologías profundas o psicologías de lo profundo. Volvamos al texto de Pío XII. Ahora vamos a entender mejor la importancia de este punto señalado por el Papa. Pertenece asimismo a las relaciones trascendentes del psiquismo el sentimiento de culpabilidad, la conciencia de haber violado una ley superior,
cuya obligación, sin embargo, se reconocía. Conciencia que puede convertirse en sufrimiento, incluso en perturbación psíquica. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se pretende, por medio de la psicoterapia y especialmente por medio de la psicología, eliminar el sentimiento de culpa. Hay que ver todos los fundamentos implícitos. La psicoterapia aborda aquí un fenómeno que no resulta de competencia suya exclusiva, porque es también, si ya no principalmente, de carácter religioso. Nadie discutirá que debe existir, y ello no es raro, un sentimiento de culpabilidad irracional, hasta patológico. Pero se puede tener igualmente conciencia de una falta real que no ha sido borrada. Entonces, hay que distinguir muy bien. Una persona que tiene sentimiento de culpa puede tenerlo porque no distingue bien entre la culpa y el sentimiento, o puede tenerlo simplemente porque tiene una culpa real. Y que tenga una culpa real no es raro. No es un caso extraño. Más bien se puede decir que la mayoría de los que tienen un sentimiento de culpa en realidad también tienen una culpa. Entonces no hay que pretender acríticamente eliminar las consecuencias del sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa mismo. Porque en esa pretensión, si es universal, está simplemente implícito todo lo que Freud hizo explícito anteriormente. Es decir, que en el fondo la culpa es buena y el sentimiento es malo. En la realidad psíquica el sentimiento también es bueno, incluso cuando hace sufrir. El sentimiento de culpa es bueno. El sentimiento de culpa no es otra cosa que un dolor por la culpa. Y el dolor es una pasión humana que tiene su función, no se puede eliminar el dolor. Sin distorsionar profundamente la naturaleza del psiquismo humano, o sea, del funcionamiento del alma humana según sus potencias afectivas. El dolor tiene su función, como la tristeza, que es un dolor permanente. Si el dolor tiene una causa y la causa es razonable, el dolor es adecuado, es bueno, tiene su función. Entonces, el problema no es siempre el de eliminar el sentimiento de culpa, sino el de eliminar la culpa misma. Ahora, ¿cómo se elimina la culpa? Ese es el problema. Es decir, ningún método psicológico puede eliminar la culpa. El único modo de eliminar la culpa es la gracia de Dios. No hay otro modo. No hay ninguna interpretación, ningún análisis racional, ni filosófico, ni psicológico que pueda eliminar la culpa. Hablamos de la culpa real. La culpa real, de la cual el sujeto es consciente, porque si no, no es culpa, no se puede eliminar de otra manera. El problema es que el condicionamiento actual de la actividad profesional en el ámbito psicológico impide, sea al psicólogo, sea al paciente, reconocer la culpa real, porque esta actividad implícita o explícitamente, especialmente según la formación académica contemporánea en este ámbito, está construida de manera tal que se elimina sistemáticamente la consideración de la culpa real como culpa.
Ni la psicología ni la ética poseen un criterio infalible para los casos de este género, porque el proceso de conciencia que engendra la culpabilidad tiene una estructura demasiado personal y demasiado sutil. Pero en todo caso es seguro que la culpabilidad real no se curará con ningún tratamiento puramente psicológico. Esto hay que subrayarlo. La culpabilidad real no se borrará con ningún tratamiento psicológico. Esto es evidente, pero se borra de la conciencia cristiana. Porque el problema psíquico fundamental es la culpa. Especialmente en el orden de la voluntad, en un orden más amplio de la inteligencia es la ignorancia, porque la inteligencia está hecha para una plenitud, para saber. Pero en el orden de la voluntad, el problema psíquico fundamental es la culpa. Y la culpa finalmente impide el desarrollo pleno de la inteligencia. Entonces, aquí está el problema práctico fundamental, psíquico, la culpa, el pecado. Pero en todo caso es seguro, etc. Aun cuando el psicoterapeuta la niegue, puede ser que de muy buena fe ella perdura. Aunque el sentimiento de culpabilidad sea alejado por intervención médica, por autosugestión o por persuasión de otro, la falta queda. Pues recordemos, es una falta consciente esta culpa. Entonces es imposible que un sujeto no tenga conciencia de la culpa, al menos cuando la comete. Y como la culpa es tan profunda cuando se comete, normalmente permanece, salvo que intervengan factores externos que impidan el uso pleno de la inteligencia, cosa que no es infrecuente, porque pertenece al dinamismo propio de la culpa que inicia un proceso destructivo. Entonces, podría ser perfectamente que una persona que tiene culpa después olvide que tiene culpa. O sea, que permanezca de alguna manera escondida la culpa a su propia conciencia, que quiere decir que incurra en un estado de confusión tal según sus potencias sensitivas que se impida plenamente el uso de la inteligencia y por tanto la conciencia. De cualquier modo, si se va al fondo de la vida psíquica, si el sujeto va, puede descubrir nuevamente la culpa que está. Aunque el sentimiento de culpabilidad se ha alejado, etc. Y la psicoterapia se engañaría y engañaría a los demás si para borrar el sentimiento de culpabilidad pretendiera que ya no existe la falta. Y esto no solo no es infrecuente, sino que es lo más corriente, porque está implícito en el método psicoterapéutico como en general se lo concibe hoy, o sea que la psicoterapia no tiene nada que ver con la ética. Entonces, si la psicoterapia no tiene que ver con la ética, quiere decir que la culpa no existe, es irrelevante para la vida psíquica. No tiene ninguna importancia. Esto es un engaño. Aquí el Papa usa una palabra más fuerte, no es simplemente un error, es un engaño. O sea, es una mentira para inducir a otros a un resultado. La psicoterapia se engañaría y engañaría a los demás si para borrar el sentimiento de culpabilidad pretendiera que ya no existe la falta. Muy bien.
vamos a dar lugar a las preguntas, creo que es el momento. Sí, padre, yo quiero regresar un poco a lo del amor a sí mismo. Me fui a la fuente que pone ahí el Papa, ¿no? De la Suma Teológica. De hecho, ahí dice, pues, la cuestión 28 es la 25. Pero bueno, ahí San Gregorio le dice, dice Santo Tomás, él es el que se opone, citando a la carta a Timoteo, en donde dice, malos tiempos se vienen, en donde estarán los amadores de sí mismos, ¿no? En los últimos tiempos. Y San Gregorio dice, entonces, el amor a sí mismo no es correcto. Y Santo Tomás le contesta haciendo alusión a la amistad que usted nos explicaba, que es la unión de inteligencia y voluntades, pues obviamente sí existe la amistad con uno mismo porque es uno mismo. Pero termina Santo Tomás diciendo, la recta caridad a sí mismo es amar para mí los bienes que atañen a la perfección de la razón. Entonces yo aquí lo que veo es pues una autoestima totalmente diversa a la barata que vende la psicología, ¿no? De yo me merezco, yo soy buena, yo bla, bla, bla. Aquí realmente si amo para mí los bienes de la perfección de la razón, es más una obligación que un derecho, ¿no? O si nos puede explicar un poquito más. Le llevo el micrófono. Bueno, primero una observación respecto de la fuente, San Gregorio, porque aquí San Gregorio Magno, el gran papa, que era monje antes benedictino y que tiene una gran psicología, porque es el autor, por ejemplo, de la regla pastoral, que es un gran tratado de psicología. San Gregorio está citado ahí en la objeción de un modo metodológico. En realidad, Santo Tomás siempre sigue a San Gregorio, es una autoridad fundamental. Entonces, lo que quiere hacer es explicar en qué sentido San Gregorio habla del amor a sí mismo. O sea, es el falso amor a sí mismo. Es el amor a sí mismo según las potencias sensitivas y no según la inteligencia y, por tanto, según la verdadera razón. El amor a sí mismo es una especie de amistad consigo mismo, pero es más que amistad. Por eso no se puede hablar de amor a sí mismo como amistad, sino como algo más que amistad, dice Santo Tomás. La amistad es como una consecuencia del amor a sí mismo. Porque el amor a sí mismo recto, según la recta razón y sobre todo según la recta fe, no es otra cosa que la manifestación de la vida trinitaria, porque Dios se ama a sí mismo. Tanto que por el amor a sí mismo que Dios tiene, procede el Espíritu Santo. Entonces, finalmente, el hombre como imagen de Dios se ama a sí mismo, como Dios en la Trinidad se ama a sí mismo. Y así como en la Trinidad divina hay una consecuencia, que es la creación y el amor de Dios hacia los hombres, que prolonga el amor trinitario, así también en la caridad que uno tiene consigo mismo hay una consecuencia, que es el amor que uno tiene con los demás, que no es otra cosa sino la expansión de la vida trinitaria, la expresión de la vida trinitaria en la Iglesia, que es el vínculo que está constituida por el vínculo de la perfección, como dice San Pablo, que es la caridad. Entonces, es la vida trinitaria finalmente la que constituye el verdadero orden del amor, que es esencial, más que esencial a la vida humana, es el orden de la revelación. Y el psicoanálisis no hace más que dar vuelta a este orden. O sea, el psicoanálisis no es otra cosa que la expresión del odio a Dios y del odio a los demás. Como decían algunos autores, tipo Sartre, ¿no? Que el infierno son los otros. Para Freud, el infierno son los otros y también Dios. O sea, no pueden ver en el fondo de la vida humana algo que supere el odio. Y finalmente,
caen en la perversión de transformar el mal en bien, es decir, la culpa en el constitutivo fundamental de la vida humana. Entonces, cuando se tiene en cuenta la situación real de los estudios psicológicos, de las terapias psicológicas, modeladas según la paternidad freudiana de la psicología, Freud como el padre de la psicología o el padre del psicoanálisis, hay que tener mucho cuidado con los presupuestos implícitos. Padre, no sé si voy a decir alguna tontería por cuestión de que los psicólogos tenemos a veces muchas dudas sobre las cuestiones teológicas. Más bien sería tal vez pedirle alguna aclaración o alguna distinción más para los que no tenemos un manejo más profundo de la teología, por ejemplo, en el ámbito del sacramento de la penitencia, con respecto a los efectos del pecado. ¿Cuál sería el sacramento? Repara la falta, pero nosotros en la observación de la gente vemos que al perdonarse el pecado por el sacramento quedan algunas consecuencias, ciertos desórdenes, aún a pesar del perdón del pecado. ¿Cómo se relacionan estos efectos con la buena psicología o con la ascesis? ¿Cuál es esta relación que no tenemos muy clara? Evidentemente la culpa la borra solo Dios por medio del sacramento o del equivalente del sacramento, que es la infusión de la gracia cuando hay una contrición perfecta. O sea, si una persona recibe de tal manera el amor de Dios, se le borra la culpa antes de la confesión. De cualquier modo, la confesión es el medio ordinario, es decir, una persona que está imperfectamente arrepentida de su pecado, se siente mal, etcétera, si tiene fe y si está movida por algunas gracias que son pasajeras, actuales, y aprovecha esas gracias, se confiesa y el sacramento produce el perdón perfecto. Santo Tomás explica así el sacramento de la confesión, o sea, no es necesario que uno tenga contrición, amor perfecto para ir a confesarse, basta que tenga atrición. Atrición quiere decir que hay una motivación para pedir el perdón a Dios aunque no sea perfecta. Y el sacramento por sí produce la perfección de la actitud, o sea, la contrición. Es propio del sacramento producir la contrición, que es el amor perfecto de Dios. Y con el amor viene la gracia. Entonces, la confesión produce la eliminación de la culpa, cosa que ningún método psicoterapéutico puede producir. Ahora, con la eliminación de la culpa no cambian necesariamente todos los sentimientos. Ahora, ¿cuál es el papel del psicólogo? Suponiendo que sea un buen psicólogo y que considere la eliminación de la culpa. No tiene que reemplazar la acción de Dios, que deja el sentimiento de culpa a veces como una pena. O sea, el sentimiento de culpa es una pena. Ya no es la culpa, es una pena por la culpa. Entonces, si el psicólogo, por ejemplo, en ese caso, pretende eliminar totalmente el sentimiento de culpa, en el fondo está reemplazando la acción de Dios que, según su providencia, permite que permanezca esa perturbación para que el sujeto se purifique perfectamente de las consecuencias de la culpa. Sea la tristeza, el dolor, etcétera, tienen su función. También en la vida espiritual de uno que está en gracia. Por eso, por ejemplo, existe el don de temor del Espíritu Santo, según el cual el dolor se puede hacer muy intenso. Entonces, interpretar a uno que tiene un dolor intenso, que viene del Espíritu Santo, y que tiene una conciencia muy plena de la maldad del pecado por el don de ciencia del Espíritu Santo, incluso en sentido extraordinario,
como enfermo psíquico. Es una deformación muy grande. Y es un mal muy común que suelen hacer los psicólogos. Porque identifican a una persona que está siendo iluminada intensamente por la gracia divina, que eventualmente se le han borrado los pecados como un enfermo psíquico, cuando en realidad es mucho más sano que el psicólogo. Sería el caso que usted puso de la Carmelita que va con Viktor Frankl. Sí, es el caso narrado por Frankl de la Carmelita, que tiene un gran sentimiento, preferiría la muerte, etc. Pero San Pablo también prefería la muerte. En sus cartas narra eso, ¿no? Prefiere estar muerto para estar con Cristo que estar aquí. Entonces, en la noche oscura del espíritu, como la narra San Juan de la Cruz y como normalmente se debería producir en la vida religiosa, sobre todo en el caso de una carmelita, que es el que narra Frankl, porque para eso se hizo carmelita, para tener todo este proceso espiritual. Es normal que haya un dolor tan profundo, no solo de la sensibilidad, sino del espíritu, que se sienta como una experiencia de muerte, que es necesaria y muy saludable. Hablando, padre, del tema de la culpa, creo que hay de culpas a culpas y del modo como se puedan interpretar. Por ejemplo, la culpa de haberle quitado la vida a una persona y efectivamente el sentimiento de culpa que acompaña ese hecho objetivo. Y hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, y bueno, siempre hablando con mucho respeto de estos temas, algo que puede ser muy común en nuestros tiempos, un joven que tiene una experiencia homosexual, de relaciones homosexuales, se puede hablar o se habla de una culpa allí, ¿verdad? Entonces el psicoterapeuta o el psicólogo a lo mejor puede utilizar el recurso de decir, no hay una culpa, no es malo, por lo tanto cancela el sentimiento de culpa, porque no hay motivo para que te sientas mal, ¿verdad? En este ámbito, ¿cómo mostrar los efectos negativos, ¿verdad?, de un hecho que objetivamente se tipifica como malo, pero que en el ámbito cultural evidentemente se cancela toda esta visión, ¿verdad? Digo, porque esto creo que es muy común en nuestros días. Efectivamente es un tema muy actual y es actual justamente en gran medida por el influjo del psicoanálisis. Es decir, está implícito en el psicoanálisis el desarrollo de la homosexualidad, porque para Freud la única libido es la libido masculina, la libido femenina es como un caso inferior, es simplemente una disminución de la libido. Entonces, por sí estructuralmente el amor en Freud es homosexual, sea en los varones, sea en las mujeres. Y es el constitutivo último de la vida social desarrollada, incluso en la Iglesia, incluso en otros ámbitos sociales, por ejemplo el ejército, dice él. La trabazón de la vida social está intrínsecamente conectada con el amor homosexual. Por eso los homosexuales son soberbios cuando pretenden una especie de primacía cultural. Lo que están proponiendo es que ese modo de vivir y de ser es superior al modo general. En el feminismo extremo, el lesbianismo, etcétera, se muestra lo mismo, de otra manera. Entonces, efectivamente hoy este problema es muy serio porque tiene raíces profundas. Y tanto más serio es cuanto se lo interpreta de manera religiosa.
efectivamente hay un modo de interpretarlo de manera religiosa que ya está implícito en el mismo Freud, en los textos que hemos leído. Entonces, si no se tiene el cuidado adecuado de discernir adecuadamente, de discernir lo que pertenece a la ley natural, de distinguirlo del fenómeno religioso considerado en general, como dice aquí el Papa, y de distinguirlo de la verdadera religión y de la verdadera revelación divina, entonces se puede incurrir en estos problemas. Ahora, aplicándolo a la práctica, usted citó los jóvenes de hoy, que pueden eventualmente caer en esta problemática por muchas razones, entre ellas por esta razón cultural que es muy potente. Hay que aplicar el principio general. La ley natural no está eliminada totalmente de la conciencia humana. Y cuando está parcialmente eliminada, por ejemplo, cuando se pierde la conciencia de la maldad de los actos homosexuales, es necesario investigar cuál es la razón de esa eliminación, o sea, por qué se llega a la confusión respecto del conocimiento de la ley natural. Porque aunque eventualmente se borre la culpabilidad por la ignorancia inmediata, puede existir una culpabilidad mayor en la razón por la cual se incurre en tal ignorancia, en tal privación del conocimiento debido. Entonces, la voluntariedad no hay que considerarla solo inmediatamente, hay que considerarla en su causa también. O sea, uno puede tener voluntad débil porque antes obró de una determinada manera. Uno puede tener ignorancia porque tuvo antes la culpa de no conocer o de rechazar el conocimiento de la verdad. Entonces, este es el caso que produce muchas veces en los jóvenes de hoy, en la cultura dominante, la caída en este desorden. Por otra parte, hay que aclarar que el desorden, aunque sea material, aunque eventualmente no haya culpabilidad formal, o sea que el acto no sea plenamente consciente y voluntario, es desorden igualmente. O sea, produce un daño en la naturaleza que tiene una estructura total. Entonces, a partir de ese daño objetivo, que puede ser incluso material, que puede ser una tendencia desviada del aspecto físico de la naturaleza, se suscitan normalmente condicionamientos para el uso recto de la razón y sobre todo de la voluntad. Entonces, el daño que se produce por los actos homosexuales es muy profundo y permanece normalmente como una pena que sirve, si bien encaminada por la gracia divina, para expiar la culpa eventual. Y si no hubo culpa, de una manera extraordinaria, sirve para la purificación del sujeto, que es siempre posible, con la intervención de la gracia divina. Me permito hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que un sacerdote, para citar el más conocido quizás hoy, James Martin, que incluso habla en Roma, parte del equipo de comunicación del Vaticano y que estuvo presente en el Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda para dar una conferencia del tema que él maneja, que es construir puentes, Building Bridges, es su libro, para ver no solo la bondad de la persona que siempre conserva su ser imagen de Dios, aun y cuando pues, puede estar deformada, sobre todo la semejanza en el campo de la gracia, pero que esté hablando por todo el mundo
de las bondades intrínsecas del matrimonio homosexual. ¿Qué comentario le merece esto? Que un sacerdote tan activo, enraizado ahora en Roma, aunque es americano, esté hablando a nombre de la Iglesia, porque la misericordia él la entiende así, que no solo hay que perdonar y llevar a la plenitud de la persona, ayudarle a salir del error y del pecado, sino que hay que ver las bondades intrínsecas del matrimonio homosexual, de las familias homosexuales. Bueno, este tema trasciende la problemática psicológica, psicoanalítica, freudiana. Es un problema filosófico, es la presencia, está producido por la presencia de la filosofía idealista en la teología católica. Es decir, es mucho tiempo de este influjo. Las bases de la filosofía idealista, sobre todo de la filosofía de Hegel, de la de Kant, de la de Heidegger, que tienen tanta influencia en la teología católica, producen un efecto mucho más profundo que el del psicoanálisis de Freud, que finalmente es un psicólogo. Aquí estamos en un nivel superior, es decir, en el nivel filosófico, en la explicación última de la realidad. Entonces, hay un condicionamiento de la teología producido por este tipo de filosofía, que es muy difícil de superar sin una formación muy profunda, no solo de algún individuo, de algún teólogo en particular, sino justamente del conjunto de los ministros de Cristo, es decir, de los obispos, de los sacerdotes. Hace falta una formación teológica radicalmente diversa de la que existe, de la que prevalece actualmente, porque, como ya señalamos, la mayoría de los obispos, de los sacerdotes son fieles a la verdad de Cristo, pero esto no significa que los instrumentos culturales, que la formación que hayan recibido sean perfectamente adecuados a su ministerio. Entonces, hay muchos problemas en la formación teológica dominante que no son fácilmente detectables, sino con un conocimiento filosófico profundo, sea de la filosofía tradicional de la Iglesia, sea de la filosofía moderna. Entonces, estas problemáticas, esta asimilación, por ejemplo, de las perspectivas del psicoanálisis contemporáneo y, por tanto, de la homosexualidad y todo lo que está implícito, finalmente dependen de una problemática teológica muy profunda que hay que analizar en sus causas, que son principalmente filosóficas, la asimilación, la crítica de la filosofía moderna, especialmente de la filosofía idealista, de la filosofía hegeliana. Diego, una última pregunta, Diego. Gracias. Padre, como que yo me llevo la idea, ¿no? Aquí en México, por lo que conozco, que pues como que el psicoanálisis no está tan extendido, no sé, siento que usted sí le da mucha importancia, quizás porque es el padre, ¿no? De la, o así pretendido padre de la psicología, pero ahora como que se pasó del psicoanálisis, hubo sus detractores, el conductismo que veía al hombre casi como un animal, el cognitivismo que veía al hombre como un ordenador, una máquina, pero se ha pasado por la Gestalt y después a la de Ellis, ¿no? La terapia racional emotiva, que sus fundamentos o sus fundadores quizás no tienen una buena antropología ni una buena filosofía, pero digamos de entre su filosofía y su método, creo que hay ciertas cosas muy rescatables, ¿no? Por ejemplo, todo esto de las distorsiones cognitivas y las técnicas que tienen, etcétera. Entonces, no sé, en ese sentido, como que si un psicólogo católico quisiera ayudar a una persona, ¿a quién voltea a ver? Porque Rogers, que era ateo,
pues dejó un estilo de trato amistoso con el paciente, que casi es lo que más le ayuda, ¿no?, al paciente. Entonces, ¿a quién voltear a ver? ¿Cómo hacerle para hacer una sana psicología basada en una sana antropología, una sana filosofía, ¿no? Bueno, hagamos una observación general y una más particular respecto de los puntos de referencia. O sea, en general siempre hay que decir que todo lo que es verdadero viene del Espíritu Santo, como recuerda Santo Tomás, lo tomó en San Ambrosio, etc. O sea, si alguien, teniendo una adecuada concepción del hombre, que responda a una visión metafísica, teológica, encuentra un elemento verdadero, especialmente de orden práctico, lo puede utilizar. Sobre todo porque esos elementos están tomados de la tradición. Si este autor que citó, aunque sea ateo, subraya el aspecto de la amistad, ese aspecto de la amistad corresponde a una verdad elemental. O sea, descubrió parcialmente algo que estaba en la filosofía de la tradición, como ya dijimos, y sobre todo en la cultura cristiana, que está informada por la fe, porque la amistad perfecta es la caridad. Entonces, es evidente que este autor descubrió parcialmente algo que está implícito en la cultura cristiana, en la sabiduría filosófica y teológica de la tradición. Y así puede haber otros autores y otros elementos. El problema es que normalmente son elementos parciales, que no solo son parciales, sino que muchas veces están deformados justamente por ser parciales. Entonces, hace falta un trabajo de distinción, de crítico, de discernimiento, el cual no se puede hacer si no se tiene una visión total y profunda. Ahora, respecto de esta visión total y profunda, yo me refiero principalmente a la psicología de Rudolf Allers. Entonces, Rudolf Allers es un psicólogo, un psiquiatra católico que sí puede ser tomado como punto de referencia. Y actualmente estamos tratando de desarrollar una verdadera psicología tomista por medio de publicaciones, tesis, etc. Es un trabajo, es algo en construcción. Hay que realizarlo, hay que traducirlo a la práctica, hay que publicar, hay que formular propuestas, métodos, técnicas, etc. No es un campo abierto, muy útil, muy necesario en nuestra época. Respecto de los psicólogos no católicos, el principal que tomaría como punto de referencia es Alfred Adler, ya citado, tiene la obra del carácter neurótico, que fundamentalmente es realista, es decir, expresa las bases fundamentales de la desviación de la conducta humana, sin toda la profundidad del análisis teológico, sin considerar la gracia, pero los datos elementales son auténticos, aunque simplifica necesariamente la explicación. Sin embargo, da elementos muy verdaderos de hecho, fue el inspirador fundamental de la doctrina de Rudolf Allers, que es mucho más completa. Muchas gracias, padre. Y antes de salir al coffee break, que es un coffee break especial porque es el último día, tenemos un anuncio. Y antes yo les digo que ya tenemos los libros de Voces de Colores. Para el que esté interesado, los tengo aquí mismo. También estamos ofreciendo bajo pedido las tarjetas de novios que nos comentaba la doctora Bertalicia, que son estas, y algunos títulos que son impresión bajo demanda. Les quitamos 3 minutitos, que todavía estamos a buen tiempo, y pasamos al coffee. Nada más, todavía no termina, quedan 3 minutitos. Vamos a aprovechar que Laila Abunrad ha estado trabajando con el Healing Center Juan Pablo II en Estados Unidos, aprobado por el obispo del lugar, sumamente fiel al magisterio, basándose en los documentos, catecismo, lo esencial para ayudar a las personas, ¿verdad?, a curar un poco el tema de las heridas, pero con una psicología sana, con una antropología absolutamente católica y centrada sobre todo
en los sacramentos, la gracia. Ha habido muchas preguntas sobre el tema. Entonces, brevemente les expongo esto porque va a haber un curso en México para sacerdotes y otro para laicos. Laila Bunrad nos presenta. Sí, gracias, padre. Bueno, esta es una antropología sana, me pongo aquí para no darle de la espalda. Se me hace muy interesante justo hablando de esto. No, estoy bien, porque es una mezcla entre psicología. El que empezó este instituto se llama Bob Schutz, americano, y él es doctor en psicología, y empezó a darse cuenta cómo la psicología crea barreras con la espiritualidad, ¿no? Una herida, a partir de la herida se producen las mentiras, que es mucho del conductivo-conductual, y a partir de ahí creamos barreras que, como decía el padre, solo la gracia y solo Dios puede romper. Entonces, pues la gente que ha ido al curso y que lo ha tomado, digo, personalmente, mucha gente que conozco, ha sido una experiencia como pues de cambio de vida realmente, ¿no? Porque cuando Dios rompe esa barrera, pues ya no hay esas mentiras que inconscientemente nos creemos. Va a haber un curso el 23, 24 y 25 de agosto en Las Lomas, en el Cumbres, y va a haber otro para sacerdotes. Ahorita les traigo la explicación del de sacerdotes. Todo, como dice el padre, está muy cercano a la doctrina de la Iglesia. Todo el tiempo citan al catecismo, citan a Juan Pablo II. De hecho, Benedicto XVI habló mucho de la sanación católica porque va como en la profundidad del ser, ¿no? Es en inglés el curso, pero va a haber traducción simultánea. Ya está contratados los equipos para la traducción simultánea. Y les quiero leer la descripción del curso para sacerdotes. Después Gaby Sordo les va a mandar a los sacerdotes el link y todo, y va a estar mi teléfono y el de otro consagrado para el que le interese y quiera profundizar más o dudas. Bueno, para el sacerdote dice: el presente curso destinado a sacerdotes pretende explorar los más profundos anhelos del corazón masculino. Con el curso se llega a comprender de qué forma los deseos y afectos desordenados se apoyan en latentes deseos santos, en necesidades insatisfechas y ligadas a identidades falsas. Se pretende sanar heridas ocultas y entablar un combate fructífero con los deseos, a fin de que se desarrollen sanamente y alcancen su verdadero cumplimiento. También se busca una profunda exploración de la identidad masculina y sacerdotal, y se analiza la manera en que los deseos nos conducen a los propósitos, a la pasión y a la plena realización en la vida. Se contemplan igualmente temas de importancia como el celibato, la intimidad y la amistad. Todos estos conceptos están fundamentados en las Escrituras, el Catecismo y las enseñanzas de la Iglesia sobre los deseos. Bueno, pues muchas gracias. Espero que muchos se animen. Realmente es una oportunidad que vengan a México. Y pues es justo lo que decía el padre, ¿no? Es una complementariedad perfecta entre espiritualidad cristiana, evangelio y psicología sana. Gracias.